El día de hoy vamos a hablar sobre la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es la capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Tipos inmun- Las respuestas inmunitarias pueden ser innata o adaptativa. En cuanto a la inmunidad innata, es la resistencia preexistente y que no se adquirió a través del contacto con una entidad no propia, a lo que se conoce como antígeno. Es inespecífica e incluye barreras a los agentes infecciosos, por ejemplo, piel y mucosas, células fagocíticas, mediadores inflamatorios y componentes del complemento. Además, la inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los microbios. Y los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas, células fagocíticas, dendríticas y linfocitos de CK, también las proteínas sanguíneas. En cuanto a la inmunidad adaptativa, la inmunidad adaptativa que ocurre después de la exposición a un antígeno, por ejemplo, a un agente infeccioso, es específica y está mediada por anticuerpos o por linfocitos, y a su vez estos se dividen en activa y pasiva. En cuanto a la inmunidad pasiva, se transmite por medio de anticuerpos, por linfocitos preformados en otro hospedador. La administración pasiva de anticuerpos contra ciertos virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, puede ser útil durante el periodo de incubación para limitar la multiplicación viral. Por ejemplo, después de una lesión por punción con aguja a alguien que no ha recibido la vacuna. La principal ventaja de la inmunización pasiva con anticuerpos preformados es la disponibilidad rápida de grandes cantidades de anticuerpo. La desventaja incluye la corta duración de los anticuerpos y posibles reacciones de hipersensibilidad si se administran anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas de otra especie. En cuanto a la inmunidad activa, esta inmunidad se induce después del contacto con antígenos extraños, por ejemplo, microorganismos o sus productos. Este contacto puede consistir en la infección clínica o subclínica, inmunización con agentes infecciosos vivos o desactivados, o con sus antígenos. También las exposiciones a productos microbianos, por ejemplo, toxinas, toxoides, entre otros, o trasplantes de células extrañas. En todos estos casos, el hospedador produce anticuerpos de manera activa y los linfocitos adquieren la capacidad de responder a los antígenos. La ventaja de la inmunidad activa incluye protección a largo plazo, con base en la memoria por contactos previos con el antígeno y con la capacidad de responder más rápido y en mayor intensidad en los contactos subsiguientes con el mismo virus o antígeno. Las desventajas incluyen el inicio lento de la protección y la necesidad de contacto prolongado o repetido con el antígeno. Los anticuerpos son las proteínas más grandes de nuestro cuerpo, son gamma-globulinas que constituyen alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas. Bueno, aquí podemos ver su región variable, su región constante, que puede estar unidas por puentes disulfuro, tienen una especie de bisagra. Lo más importante es su parte variable que va a actuar como manito para poder capturar. Dentro de los tipos de anticuerpos tenemos la inmunoglobulina G, que es la principal que va a estar presente en el suero, como también puede atravesar la placenta y proteger en este caso al feto. La inmunoglobulina M es la que más se mueve y la más pesada, y su importancia aquí es que esta aparece en el periodo sintomático. Dentro de los mecanismos de acción de los anticuerpos tenemos como primero la aglutinación. En este caso, que los anticuerpos se pueden unir a varios lugares del antígeno, produciendo así la aglutinación. Segundo, la precipitación, que al unirse el antígeno y el anticuerpo solubles van a formar agregados insolubles que precipitan, lo que de esta manera va a inactivar a los antígenos. Por lo siguiente, la opsonización, los microorganismos van a estar recubiertos de anticuerpos. Aquí el complejo antígeno-anticuerpo se une a los receptores de la membrana de los fagocitos y de esta manera facilita en este caso la fagocitosis. Por último, tenemos la neutralización, que es decir, que paraliza, en este caso quita la infectividad viral, les quita la parte infectiva y ya no va a poder hacer daño. De este modo, el antígeno no puede unirse a la célula porque forma este complejo, que es el antígeno anticuerpo neutralizante, que este va a ser fagocitado y digerido. Este lo tiene principalmente la inmunoglobulina G. Infecciones generalizadas. Se produce una gran cantidad de antígeno viral, el cual se va a implantar lo que es en el vaso y nódulos linfáticos, con gran producción de IgM y IgG. Entre los virus que causan infecciones generalizadas tenemos el sarampión, la fiebre amarilla, la poliomielitis y la fiebre del Valle de Rift.
Los infecciones superficiales tenemos una producción de IgA al cual se encuentra en mucosas y secreciones. Esto es esencial ya que ofrece gran protección contra los virus respiratorios, ejemplo el virus de la parainfluenza. Como podemos ver en la imagen, después del periodo de incubación de los virus, al octavo día se va a comenzar la producción de los anticuerpos, cual tenemos como respuesta primaria los anticuerpos IgM, pero va a tener una corta duración. En cambio, los anticuerpos IgG corresponden a una respuesta secundaria de larga duración. El pecado original antigénico. En otras palabras, es la capacidad de nuestro sistema inmunitario de actuar con anticuerpos previamente generados contra un virus frente a otro virus altamente similar. En la inmunidad congénita tenemos que es la transferencia de los anticuerpos de la madre a su progenie, que en el estado fetal va a estar dado por el anticuerpo IgG, el cual atraviesa fácilmente la placenta. El sistema del complemento es un conjunto de al menos 40 proteínas junto a sus reguladores que actúa en forma de un sistema de cascada y que tiene como función promover el reclutamiento de la fagocitosis en zonas de infección y en algunas ocasiones matan directamente a agentes invasores. Activación del sistema del complemento. El sistema del complemento se activa a través de tres vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. La vía clásica se activa cuando se detecta anticuerpos unidos a la superficie de un microbio u otra estructura. La vía alterna es activada por superficies microbianas sin anticuerpo y las vías de las lectinas activan lectinas, que son proteínas del plasma que se unen a las manosas situadas en los microbios. La vía clásica. La vía clásica usa una proteína llamada C1 que detecta anticuerpos unidos a la superficie de un microbio y es considerado uno de los principales mecanismos efectores del brazo humoral. La vía alternativa se desencadena cuando una proteína del complemento llamada C3 reconoce directamente ciertas estructuras de la superficie microbiana, como el LPS bacteriano. La vía de las lectinas la desencadena una proteína plasmática llamada lectina ligadora de manosa o sus siglas MBL, que reconoce manosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos microbianos, similar al receptor para las manosas de las membranas del fagocito. En cuanto al interferón, son péptidos que promueven la actividad antiviral en células tratadas. En cuanto a nivel biológico, son inespecíficas ya que activan las células sobre las cuales actúan contra una gran cantidad de virus. Y en cuanto a su nivel bioquímico, la acción antiviral es virus específica. Epidemiología viral. Consiste en el estudio de la transferencia y persistencia de los virus en la población. Entre las características vamos a tener factores que influyen en la transmisibilidad, periodo de contagiosidad, grado de transmisibilidad y factores estacionarios. Entre los factores que influyen en la transmisibilidad vamos a tener el número de viriones esparcidos en el ambiente, duración de este contagio, estabilidad del virus, inmunidad comunitaria e infectividad del virus. También tenemos el periodo de contagiosidad, en el cual hemos cogido como ejemplo al arbovirus, el cual va a ser transmitido mediante vectores, como por ejemplo el virus del dengue, el cual es transmitido por el mosquito. Su periodo de contagiosidad va a ser mediante se logre madurar dicho virus. Los virus respiratorios, los cuales son eliminados de 2 a 3 días antes de la enfermedad, y el enterovirus, los cuales son eliminados en las heces durante varias semanas. También tenemos el grado de transmisibilidad, la cual hace referencia al grado de facilidad que va a tener la partícula viral para invadir el huésped. Aquí tenemos generalmente que van a ser transmitidas mediante la vía respiratoria. Y por último tenemos los factores estacionarios, que corresponden a las temporadas en las cuales los virus se pueden propagar con mayor facilidad, como lo es en el caso de los virus respiratorios, que durante el invierno se propagan con mayor facilidad. Mortalidad. Se define a la mortalidad como la cantidad de personas que mueren en un lugar y un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Entre los niveles de mortalidad tenemos alta tasa de mortalidad cuando es superior al 30%, moderada tasa de mortalidad entre el 15 al 30% y baja tasa de mortalidad si es inferior al 15% en relación a la población total. Una tasa de mortalidad es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo determinado. Usualmente el resultado es expresado en un tanto por mil. La tasa de mortalidad particular se refiere a la proporción de personas con una característica particular que muere respecto al total de personas que tienen esa característica. La epidemiología. La epidemiología investiga las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades del impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Podemos ver en el mapa conceptual del lado derecho la cadena epidemiológica y los mecanismos de transmisión, que van a ser directos o indirectos. En los directos tenemos que puede ser por mordedura, en el caso de la mordedura de perros, es decir, en el virus de la rabia, arañazos, ya sea por murciélagos, entre otros animales, y tenemos también por contacto físico, por enfermedades de transmisión sexual, y vamos a tener por las vías aéreas. En cuanto a los mecanismos de transmisión indirecta, vamos a tener al agua, alimentos o fomites. Pandemia. La pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad.